Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 4738-2019, formado por amparo en única instancia en la acción constitucional promovida por el Colegio de Abogados y Notarios por medio de su presidente abogado Ovidio Otoniel Orellana Marroquín, contra el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. La secretaria hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por la postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Gracias, señor presidente. En su memorial de interposición, el postulante señala como acto reclamado la acción ordenada por el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia de realizar registros corporales y cacheos en las agremiadas y agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que visitan las instalaciones del organismo judicial, aspecto plasmado en el oficio 1542 de fecha 12 de julio de 2019, suscrito por el secretario general de la Presidencia del organismo judicial, dirigido al presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Ovidio Otoniel Orellana Marroquín. En su petición de fondo, el postulante refiere que oportunamente se dicte la sentencia de amparo y se declare con lugar el amparo solicitado por la violación de los derechos constitucionales citados, manteniendo a las agremiadas y agremiados del ilustre Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en el goce de esos derechos y garantías constitucionales, ordenando al presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia cesar la realización de registros corporales a los agremiados y agremiadas del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala cuando ingresen a las distintas instalaciones del organismo judicial, que se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Reglas para el uso de la palabra. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1/2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, sin dar lectura a documentos, salvo que cuenten para ello con autorización previa del presidente de esta Corte. Para la exposición de alegaciones, la parte interviniente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y requerente de la vista pública, Colegio de Abogados y Notarios, por medio de su presidente, abogado Ovidio Otoniel Orellana Marroquín, quien actúa con el auxilio del abogado Waldemar Antonio Leonardo Figueroa, quienes compartirán el uso de la palabra. Muchas gracias. Buen día, señor presidente. Buen día, señores magistrados, señora magistrada y demás sujetos que intervienen en la presente audiencia. De manera muy puntual y únicamente como introducción por los argumentos jurídicos lo dará pues el asesor del colegio, es de manifestarle a ustedes que este amparo básicamente ha surgido derivado de la negativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia de no permitir que nuestros agremiados, o sea, los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pues puedan ingresar a las distintas sedes del organismo judicial a nivel nacional únicamente presentando su carnet de identificación que los acredita como agremiados de nuestro colegio. Es decir, sin que tengan que pasar necesaria y obligadamente por un registro manual que se ha impuesto por parte del organismo judicial para poder ingresar a las distintas instalaciones y sedes del organismo judicial. Lo que se busca con este amparo es precisamente que, de conformidad con la ley, pues se permitan a los agremiados con solo identificarse poder ingresar y no pasar ese registro manual que se le denomina cacheo como un requisito previo y obligatorio y contra la voluntad del agremiado para poder ingresar cuando éste lo único que está haciendo es el ejercicio de su profesión en beneficio de alguien. Es decir, esta persona o este colega ingresa a las distintas sedes
porque debe de realizar una labor de defensa, una labor de procuración, una labor de dirección de un caso determinado, y bajo ninguna circunstancia lo está haciendo en condiciones diferentes, más que solo por el ejercicio de la profesión. Se estima entonces con ello la probable vulneración a dos principios constitucionales, uno de ellos pues relacionados con la dignidad humana. La dignidad humana pues engloba que el cuerpo de la persona solo puede ser tocado por la misma persona, quien en sí misma lo puede hacer o quien ésta lo permita, mas no otra distinta a la cual de manera obligatoria, en este caso, se impone por el organismo judicial. Es decir, esos cacheos no son voluntarios de parte de nuestros agremiados que ellos accedan. Lo que pasa es que si no se les revisa con la mano el cuerpo de los y las agremiadas, simple y sencillamente no los dejan ingresar para que puedan ejercer la profesión, ya sea como abogado, como notario, dependiendo las instalaciones, así como nuestras ciencias afines de nuestro colegio. Entonces lo que el colegio busca es eso, que se elimine ese registro manual. Quiero aclarar, no estamos en contra de que tanto el organismo judicial como las distintas instituciones del Estado pues puedan tener sus propios mecanismos de control, sus propios mecanismos de, digamos, de registro, digamos, de las personas, pero que no sea el manual. Es decir, hay mecanismos técnicos, mecanismos científicos o mecanismos informáticos que pueden utilizarse. Lo único que tienen que hacer es comprar las herramientas correspondientes y ponerlas precisamente ahí para que pues haya esa seguridad que ellos andan buscando. Nosotros solo estamos orientando esto en función del registro manual, que no queremos que a ninguno de nuestros agremiados se les registre manualmente para poder ingresar por disposición constitucional a los centros estatales, que también está debidamente garantizado por la Constitución sin ninguna limitación, y que con base en estos cacheos o registros manuales pues sí se limita, porque repito, si no se deja el agremiado registrar, simple y sencillamente pues no ingresan a las instalaciones. Por tal motivo pues también felicito a la Corte de Constitucionalidad, porque no de ahora, sino de hace mucho tiempo, no tiene implementado un mecanismo de esa naturaleza para poder ingresar a sus instituciones, sino por el contrario, pues se ve que tienen los insumos necesarios para garantizar esa seguridad. Por tal motivo, pues agradezco la oportunidad que se nos da como colegio de venir a expresarles a ustedes las razones del por qué se viene a solicitar esta acción constitucional, y solicitarles que al resolver la presente acción pues sea declarada con lugar, y como consecuencia se hagan las consiguientes declaraciones de rigor como fueran solicitadas oportunamente, dejando en el uso de la palabra al asesor jurídico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, honorable magistrada, honorables magistrados. Antes de hacer uso de la palabra, solicito respetuosamente, señor presidente, como encargado y director de esta vista pública, me permita únicamente hacer lectura para hacer referencia a algunos expedientes de la Corte de Constitucionalidad que serían de utilidad en el transcurso de mi exposición. Al lugar. Muchísimas gracias, señor presidente. Las palabras de quien me ha antecedido, el presidente de Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, han sido más que claras al respecto de los alcances de la protección constitucional que estamos solicitando. Ante mí tengo a 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, 2 de ellos que en el pasado fueron funcionarios judiciales, que fueron habitantes habituales de la cuasi sagrada ejercicio de la judicatura. Así también tengo enfrente mío a 3 magistrados que también han ejercido liberalmente su profesión. Todos ellos dentro del marco del artículo 198 de la Ley del Organismo Judicial, que el ejercicio de la abogacía debe de realizarse guardándole al profesional de las ciencias jurídicas el respeto al solo hecho de la investidura. Si nosotros revisamos
los títulos profesionales al momento de graduarnos son muy claros en algo. El recipiendario de esos títulos profesionales se le debe guardar por el solo hecho de haber sido investido con la toga que nos distingue como licenciados en ciencias jurídicas y abogados y notarios, los honores y preeminencias debidos. Esos honores y preeminencias debidos se trasladan, honorables magistradas y honorables magistrados, señor presidente, a un valor que ya el distinguido presidente de junta directiva les ha trasladado a ustedes, que consideramos violentado por el mismo hecho que está inserto no solo en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República, sino en el artículo 25 de nuestra Carta Magna, que es la dignidad. Como bien lo ha dicho el señor presidente del Colegio de Abogados y Notarios, la institución que representamos en esta mañana, en este día y en este amparo, no está en contra del atributo de seguridad, pero que se realice respetando la dignidad del profesional que, de acuerdo al artículo 198 de la ley del organismo judicial, merece respeto por el solo hecho de la investidura, con el solo hecho de presentar el carnet que lo acredita como colegiado activo. Sobre esa base de ideas, honorables magistrados, consideramos que luego de finalizada la etapa probatoria del presente amparo, la circunstancia que constituye el hecho constitutivo de nuestra pretensión constitucional, aplicando supletoriamente el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, ha quedado debidamente acreditada. ¿Cuál es? Muy sencillo, 2 agravios, que se traducen en el mismo artículo 25 de la Constitución Política de la República. ¿Cuál es el primero? El primero es que se están realizando registros corporales por parte de personas que no forman parte de las fuerzas de seguridad ciudadana, aspecto que Corte de Constitucionalidad se ha referido en las sentencias de fecha 31 de julio del año 2007 y 12 de agosto del año 1992, dictadas entre los expedientes 1440 del año 2007 y 68 del año 92, respectivamente. Esos expedientes manifiestan que es menester que para que se haga un registro debe ser realizado por las fuerzas de seguridad ciudadana. Y en mi experiencia, por haber formado parte en el pasado durante 13 años del organismo judicial, he de informarles y manifestarles a ustedes que la unidad de seguridad del organismo judicial no forma parte de las fuerzas de seguridad ciudadana. Como bien lo ha manifestado el presidente de Junta Directiva de la institución del Ilustre y Bicentenario Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a guisa de ejemplo, ustedes como titulares actuales de la Corte de Constitucionalidad, y no solo ha sido práctica de ustedes, sino de los magistrados que los han precedido, en ningún momento han permitido que los profesionales que visitamos tan augusta Corte seamos objeto de registros corporales o cacheos. Hay dispositivos electrónicos, claro está, la seguridad debe ser garantizada, pero la investidura en ningún momento, honorables magistrados y honorables magistrados, ha sido vulnerada. Asimismo, el segundo agravio que también ha sido comprobado dentro del presente amparo, con la actividad probatoria correspondiente, siempre entre el principio de la regla de la carga de la prueba, es que no se ha manifestado al Colegio de Abogados representado aquí por nuestro presidente cuál ha sido el motivo de esos registros corporales o cacheos, y ustedes pueden examinarlo simplemente con revisar las constancias procesales, especialmente el acto reclamado. Únicamente se hizo una petición por escrito, se entregó también en mano del presidente del Poder Judicial y únicamente nos contestaron simple y llanamente, y ruego también que lo tomen en consideración los exfuncionarios judiciales que hoy integran la Corte de Constitucionalidad, que no había lugar a la solicitud y que debía continuarse con ese registro corporal y cacheo. Muchas veces impidiendo a nosotros como profesionales de las ciencias jurídicas de la abogacía ejercer libremente nuestra profesión, y les cuento por qué rápidamente, ya voy a terminar. Muchas veces tenemos audiencias que están señaladas 8:30, 9 de la mañana en torre de tribunales, a guisa de ejemplo se los manifiesto, y por estar esperando, haciendo cola, muchas veces afrontando sol, frío o lluvia en lo que podemos ingresar a las instalaciones del organismo judicial y ser objeto de ese registro corporal tan desagradable, les manifiesto, llegamos tarde a nuestras audiencias. Por eso consideramos que la plataforma probatoria dentro del presente amparo acredita la plataforma
fáctica que hicimos en su momento del conocimiento de ustedes y se ajusta a la plataforma jurídica. Es decir, existe un agravio que debe ser subsanado o corregido por medio del amparo, y este agravio se entiende como tal. Hay una prueba fehaciente que algún derecho constitucional, en este caso el artículo 25 de la Constitución Política de la República, trasladado al artículo 198 del decreto 2-89 del Congreso de la República, ha sido violado, y por eso es de que solicitamos respetuosamente que la presente acción constitucional, con fundamento en los artículos 265 de la Constitución Política de la República y 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, sea declarada con lugar. ¿Por qué? Porque al tenor de las sentencias dictadas entre los expedientes 999 del año 2010 y 5006 del año 2013, se comprueba que existe expedientes de la Corte de Constitucionalidad, se comprueba que existe un agravio que perturba ¿a quién? Al ilustre Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que por mandato del inciso B del artículo 14 de sus estatutos debe proporcionar a sus agremiadas y a sus agremiados el auxilio moral y material dentro de las circunstancias lo amerite. En este caso, la dignidad afectada dentro de un tema eminentemente moral. Honorable señor presidente, solicito respetuosamente y me uno al planteamiento del presidente del Colegio de Abogados que esta acción constitucional sea declarada con lugar. Reitero, no nos oponemos a la seguridad en las instalaciones públicas, pero que se haga verbo y gracia, como lo realizan ustedes o han ordenado ustedes a sus agentes de seguridad, sin un registro corporal invasivo, abusivo, pernicioso, y que incluso por fuerzas que no forman parte de la seguridad ciudadana y sin ninguna justificación, porque por el solo hecho de la investidura gozamos de respeto. Les agradezco el favor de su atención. Solicitamos que emitan la resolución que en derecho corresponda y otorguen la protección constitucional en los términos indicados en nuestro escrito inicial. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, señora secretaria, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde el uso de la palabra al tercero interesado en el amparo, Ministerio Público, por medio del agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su auxilio. Señor presidente, honorable magistrada y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, secretaria general, abogados presentes en esta sala de vista, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, la cual represento esta mañana, después de realizar el estudio dentro de las actuaciones de la presente acción constitucional de amparo, determina que lo que se señala como agravante es el oficio que contiene directrices dirigidas a los agentes de seguridad del organismo judicial para que lleven a cabo todas las medidas que sean necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas que visitan a sus instalaciones para la realización de las diversas actividades. En este orden de ideas, la Fiscalía, respetuosa de los derechos fundamentales y considerando que la vida es considerado como el de mayor relevancia de estos derechos fundamentales, dado que todos los demás derivan del derecho fundamental de la vida, considerando que lo que se pretende, lo que se busca con esta medida de realizar cacheos o registros superficiales a todas las personas que ingresan a las distintas instalaciones del organismo judicial, incluyendo a los abogados y abogadas, es una medida tendiente a garantizar la vida, estimando esta Fiscalía que los cacheos son realizados en primer lugar por agentes de mismo sexo. Quiere decir, entra un hombre, lo revisa un hombre, entra una mujer, lo revisa otra mujer, que si bien es cierto, no son parte de elementos de seguridad del Estado, entiéndase, Policía Nacional Civil, también lo es que son parte o elementos que brindan la seguridad dentro del organismo judicial, y lo que buscan es salvaguardar la vida de las distintas personas que asisten a las distintas audiencias dentro de sus instalaciones. Dado
que como derecho fundamental, el derecho de la vida, es el de mayor importancia, dado que estas medidas lo que buscan es salvaguardar la vida de todos los que asisten a las diferentes audiencias, esta Fiscalía considera que no se causa agravio de relevancia constitucional con la medida adoptada. Al contrario, que lo que se busca es proteger la vida, razón por la cual respetuosamente solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al momento de emitir sentencia sea tomado en cuenta el alegato presentado de forma escrita por esta Fiscalía y que se deniegue la acción constitucional de amparo toda vez que no existe agravio de relevancia constitucional, así como también esta Fiscalía respetuosamente solicita que no se le imponga la multa al abogado patrocinante ni se condenen costas a la entidad postulante, dado que se actuó de buena fe. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.